Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más del Rincón de la Orfandad. Bueno, pues aquí estamos el día de hoy, como siempre, con los huerfanitos. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy aquí, allá y acullá, estoy en todas partes. Sí, Here, and everywhere. Exacto, here, there and everywhere, porque ¿qué es la realidad? Es un nada. constructo que nos inventamos, no es otra cosa. Así es, exactamente, así es la cosa de la vida. Gaby se está disfrazando de multiverso. Ahorita la Sí, es que vamos ya a está en otra realidad ahorita, pero en esta, ver. por esta no pasó, se quedó nomás en la otra. Ella está en otra realidad que está más mejor y ahorita va a venir a sorprendernos. Y saludo al mi compañero Metiche, Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Bien, aquí esperando a Esperando a Godot. Godot. Sí, exacto. Así No, es. pues ya te veo con el ocaso ahí atrás. El ocaso de los dioses. Pues Exacto. déjenme decirles que a mí Christopher Lloyd se me hace uno de los mejores actores cómicos de Estados Unidos. Sí es un actor de pastelazo, pero hasta para ser actor de pastelazo hay que tener cierto talento. Yo Sí. estoy convencido de que una realidad alterna Christopher Lloyd debe ser encantador. ¿Te cae mal, Nico? No puedo. No, a mí ¿No? me cae muy bien. No puedo, pero cada quien, pero igual y mi película le va a poner de malas a todo mundo, entonces estaremos a mano. Ok, bueno, pues ya estamos aquí. ¿Cuál es el tema? Pues como se habrán dado cuenta, el tema es películas que tienen que ver con otras realidades, con otros universos paralelos, con realidades virtuales, con multiversos, películas o series en donde todo pasa aquí y ahora, pero a lo mejor está pasando todo lo contrario en algún otro lado. En fin, yo creo que va a estar muy interesante porque cada uno de los huerfanitos y cada uno de los metiches, pues tenemos perspectivas distintas de todo. Y entonces por eso sale rico el programa, porque cada quien le pone pues su particular visión al tema. Y bueno, pues aquí estamos listos y Nico, pues no sé si quieres empezar hoy. Por supuesto, de hecho yo no solo le voy a poner mi particular visión, sino le voy a poner las más variopintas versiones, porque fíjense que yo les traigo una película que es sobre una pareja que vivió un idilio apasionado y quiere volver a reanudarlo, o no, o sobre una pareja que no vivió un idilio apasionado y quiere volver a reanudarlo, o sobre una pareja que no lo vivió y no lo quiere volver a reanudar. Es decir, ¿qué sucede en la película? No nos queda muy claro y eso es parte del encanto, porque la película que voy a recomendar hoy es un juguete, un artefacto que está diseñado para que todos nos hagamos nuestra propia interpretación de lo que sucede en esta relación, que es una relación de tres además, ahorita les explico, y para que a partir de ello pues nos hagamos preguntas, creo que importantes, sobre la naturaleza del amor, de la memoria, de la realidad, de los sueños. La película es un clásico absoluto, pero siendo un clásico absoluto que tiene, bueno, que está en muchas de las listas de las mejores películas jamás filmadas, que ganó el León de Oro en Venecia en 1963, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión. A pesar de todo eso, es una película que sigue, de 60 años después, siendo controversial, que es una película que sigue irritando a muchas personas tanto como las entusiasma. Y esa película es El año pasado en Marienbad, de Alain Resnais, o debería yo decir, mejor todavía, de Alain Resnais y Alain Robbe-Grillet, porque los dos Alain tienen que ver en esta historia. Bueno, ¿quiénes son estos señores que hicieron esta película en 1963? Voy a empezar por en 1961, perdón. Voy a empezar por el guionista, porque la historia está y el planteamiento de la película está enormemente ligado con lo que ha hecho el guionista y lo que hizo el guionista en su carrera paralela y principal como novelista, como narrador y como ensayista también. Bueno, Alain Robbe-Grillet
Es un escritor francés, murió hace algunos años, fue miembro de la Academia Francesa, fue un gran renovador de la lengua francesa, participó en comités que postulaban la expansión de la lengua francesa, pero además de ser un extraordinario novelista, pues es considerado de alguna manera como el padre de lo que se conoce todavía y se conoció desde los años 60, porque el término es suyo, como el nouveau roman o la nueva novela. Bueno, ¿qué es el Nouveau Roman? Hay que empezar por explicar eso. En los años 50 empieza a publicar novelas Alain Robbe-Grillet y a partir de eso, en 1963, y por eso andaba yo 8 bolas con las fechas, de 61 es la película, y de 63 es su libro Por una nueva novela o Pour un nouveau roman, que lo que es una recopilación de artículos publicados por él previamente. En lo que hace es cuestionar, digamos, como los dos filones de novela reconocidos hasta entonces, o consagrados en el canon. Uno era lo que él llama la novela burguesa. La novela burguesa sería, digamos, el realismo psicológico tipo Flaubert, tipo Balzac, o la novela naturalista, que tiene, digamos, como esta vocación periodístico-entomológico, como las novelas de Emilio Zola o de Guy de Maupassant. Bueno, lo que él plantea es que esa novela fue muy disruptora en alguna época al buscar reproducir la realidad, pero pues que esa novela no pueden seguir haciéndola los escritores a riesgo de repetirse. Y él tampoco estaba de acuerdo con la visión que tenía Jean-Paul Sartre, que tenía la izquierda francesa de aquella época, de hacer una novela comprometida que persiguiera solo fines políticos. Lo que él decía es que la novela tenía que ser una exploración formal, y una exploración formal que en su falta de certezas interpelara al lector y lo hiciera, digamos, llegar a sus propias conclusiones. Y para eso lo que proponía era fragmentar el tiempo, fragmentar el espacio, dejar inconclusa la narrativa, no buscar tanto la construcción de personajes psicológicamente perfectos, así tipo Flaubert o tipo Balzac, sino más bien crear atmósferas y crear, pues digamos, situaciones que excitaran la curiosidad del lector a partir de descripciones de objetos, a partir de repeticiones verbales, a partir de rupturas en esas repeticiones, un poco en la lógica del sueño. Bueno, a principios de los años 60 se conocen Alain Robbe-Grillet y Alain Resnais. Alain Resnais era entonces un joven cineasta que acababa de hacer una película, su primera película, que fue muy comentada y muy exitosa y es un hito en la historia del cine, que es Hiroshima Mon Amour, película de la que ya hemos hablado alguna vez y que pues es, digamos, como una de las primeras meditaciones fílmicas profundas sobre el horror de la bomba atómica, sobre el horror del holocausto nuclear en Hiroshima y Nagasaki en los años 40 en la Segunda Guerra Mundial, aunque la filma a finales de los años 50. Entonces, los dos Alains se conocen, están interesados, digamos, de alguna manera en replantear ahora también el lenguaje cinematográfico, y de esto resulta el año pasado en Marienbad. El año pasado en Marienbad es una película muy rara porque a priori, digamos, podría ser una película muy glamorosa y muy convencional. Marienbad, como saben muchos, bueno, pues es un lugar de aguas termales, un spa, un sanatorio que está en lo que hoy es la República Checa, y se supone que transcurre en un elegantísimo spa de Marienbad esta película, aunque en realidad fue filmada en varias elegantísimas locaciones de Múnich. Casi toda la película fue filmada en Múnich porque pensaba Resnais que daba el ambiente que buscaban ahí. Y ahí hay solo 3 personajes en la película, lo demás son, pues, casi diría yo, figuras de fondo que tienen ciertas funciones estéticas y narrativas. Personajes, hay 3, no tienen nombre y son una mujer hermosísima y elegantísima que es Delphine Seyrig, vestida por Coco Chanel. Coco Chanel hizo el vestuario de Delphine Seyrig para esta película. Delphine Seyrig es una actriz que después trabajó con muchos directores importantes, trabajó con Luis Buñuel en El discreto encanto de la burguesía, en fin, es una actriz importante y después directora en el cine francés. Y aparte de ella, hay 2 hombres que encarnan un actor italiano, que ahorita me voy a acordar cómo se llamaba Giorgio Albertazzi, y un actor francés que se llamaba Sacha Pitoef. Giorgio Albertazzi es su amante o no,
porque en una serie de recorridos al mismo tiempo muy exquisitos y muy angustiantes por este gran hotel de lujo sospechosamente vacío, en donde pasan cosas visualmente raras. Por ejemplo, en algún momento es muy famosa esta toma porque me ha sido reproducida en muchos anuncios y shootings de moda a lo largo de las historias, porque es una de las imágenes icónicas del cine. Hay una gran explanada. Esta gran explanada está bordada por árboles cónicos, árboles que en realidad no eran árboles, sino eran unos picos triangulares, y los personajes están en medio. Y los personajes tienen sombra y los árboles no tienen sombra. Es decir, es como si estuvieran en un decorado teatral, pero este decorado teatral está dispuesto en una gran explanada al aire libre, con arquitectura, con árboles de verdad, con un lago. Entonces, da la sensación de estar, pues, ¿qué es este lugar tan raro en donde las personas tienen sombra y los objetos no tienen sombra? Hay muchos larguísimos planos secuencia que recorren los pasillos del hotel y lo que, digamos, tenemos a manera de trama es un hombre que le dice, que es Giorgio Albertazzi, que le dice a esta mujer, a Delphine Seyrig, llegué a nuestra cita. El año pasado, en otro spa, en Friedrichsbad, tú me dijiste que no podías tener un idilio conmigo, pero que te diera un año y que lo tendríamos este año. El año pasado en Marienbad me dijiste eso y me dijiste que lo tendríamos este año en otro resort y nunca nos queda muy claro en dónde estamos. Y ella le dice, señor, yo a usted ni lo conozco, yo nunca lo he visto en mi vida, yo nunca le he dicho nada, yo no he tenido un idilio con usted ni lo voy a tener. Y aquí está mi marido. Bueno, esa premisa lo que hace es fluir a partir de una serie como de realidades alternas, como de narrativas paralelas, en donde ellos sí tuvieron el idilio y nunca lo interrumpieron, o nunca se conocieron y nunca tuvieron el idilio, o sí tuvieron el idilio, pero ella no quiere reanudarlo, o el esposo y el amante están en realidad confabulados en contra de la mujer, o a lo mejor puede haber un asesinato del esposo al amante o del amante al esposo. Es decir, a partir de esta premisa, hay una mujer infiel o no, una mujer potencialmente infiel, digamos, que tiene un affair con otro hombre en un hotel mientras está ahí mismo su marido. Se van como desgranando todas las posibilidades de esa premisa y nunca nos queda claro cuál de todas es la verdadera. Eso hace además que se preste a muchísimas interpretaciones, porque todo esto puede ser una ensoñación de la mujer, una ensoñación del amante, una ensoñación del marido. Es decir, lo que hace brillantemente la película, lo que hacen de manera brillante Alain Resnais y Alain Robbe-Grillet en esta película, es, digamos, presentar todas las posibilidades, valga la redundancia, digamos, del jardín de senderos que se bifurcan, para ponernos borgesianos. Es decir, pues hay una realidad en la que fueron amantes y huyeron juntos, y hay una realidad en la que nunca fueron amantes, y hay una realidad en la que no fueron amantes, pero ahora sí lo van a hacer, y hay una realidad en la que hay un asesinato, y hay una realidad en la que hay otro, y todos esos resultados, digamos, son posibles. Pero finalmente lo que o lo que me dice la película, que me parece que es una mejor manera de plantearlo, es que, pues finalmente, déjenme pongo el lacaniano, que aquí tengo buena influencia en casa. Jacques Lacan, que estaba súper de moda en aquellos primeros años 60, este psicoanalista francés, decía que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Es decir, pues uno cree que el otro es quién sabe qué cosas que a uno le parecen maravillosas, pero pues esas cosas se las inventa uno, y uno inventa que uno le va a dar quién sabe qué cosas maravillosas que uno pues no tiene, nada más está tratando de convencer al otro de que uno le va a garantizar la felicidad. Yo creo que esa premisa es finalmente la premisa de la película, es decir, la premisa es el amor o la realidad o la memoria, pues son puros cuentos que nos contamos nosotros a partir más o menos de lo que nos conviene. ¿Y cuál es la realidad real? Pues quién sabe, porque como decía yo medio en chunga, medio en serio al principio, pues la realidad siempre es un constructo que nos hacemos nosotros mismos. Creo que esa es la idea central del año pasado en Marienbad. Bueno, es una película que es irresistible si uno se abandona a ella. Es decir, si uno no se propone entender, si no se propone ser
interpelado a atender las ideas, las emociones que surgen, dejarse, digamos, seducir por el esplendor, pero también por la extrañeza visual de la película. Digamos, en esos términos, una película que resulta irresistible y trastocadora, como me resultó a mí y a gran parte de la crítica. Muchos críticos se enojaron muchísimo con la película y siguen enojándose muchísimo con la película, porque en efecto, la película no tiene verdaderos personajes ni verdadera trama, sino es como una suerte de ensayo sobre el tiempo, el amor, la memoria y la realidad, expresado en términos, digamos, de una protonarrativa cinematográfica con un enorme esplendor visual. Y eso desconcertó y desconcierta a mucha gente. Ahora, déjenme contarles la historia de cuando yo le puse a Eunice, mi esposa, por cierto, psicoanalista lacaniana, la película. Terminó la película y la detestó, pero la detestó militantemente, así de, ¿qué mamada es esto? ¿Qué cosa tan abstrusa, tan rara, tan pretenciosa? La odié. Y conforme fue pasando el tiempo, nunca la volvimos a ver y me seguía hablando y hablando y hablando de la película. Y si hoy le preguntan a Eunice qué opina del año pasado en Marienbad, dirá que es una de sus películas favoritas, porque es una película que te deja pensando y sintiendo cosas durante mucho tiempo. Diría yo que es una experiencia trascendental ver el año pasado en Marienbad. Entonces, en ese sentido, no es una película fácil, es una película que nos va a interpelar de manera muy, muy importante, pero creo que es una de las películas que pues, tienen el potencial para cambiar la vida de quien la ve. La película se llama El año pasado en Marienbad, es de Alain Resnais, con guión de Alain Robbe-Grillet, es de 1961. La protagoniza Delphine Seyrig y estos actores de los que nunca me acuerdo el nombre, pero ahorita se los voy a volver a decir con mucho gusto, y se encuentra en Mubi. Mubi es la plataforma en donde se puede ver El año pasado en Marienbad con Delphine Seyrig, Giorgio Abertazzi y Sasha Pitoev. Es que fíjate que siempre la literatura, yo creo, si quieren lo discutimos ahorita, yo creo que la literatura siempre va antes de la ciencia. O sea, no solamente en cosas tan evidentes como Julio Verne o en fin, sino yo creo que realmente hay un como conocimiento muy profundo en los seres humanos, no sé, es una cosa que está muy adentro de nosotros, en ese inconsciente colectivo que a lo mejor de veras existe en el ADN, que hace como que sepamos que esas cosas pasan, pero no entendemos cómo. Y luego la ciencia, la literatura se anticipa, escribe todo eso, nos da pistas, pero la ciencia llega y nos explica. Yo así leo lo que nos acabas de comentar. Yo no he visto la película, pero sí me parece que es muy premonitoria, pues de lo que ahora está de moda, que es hablar de los multiversos, de las branas, de los universos paralelos. Y siempre pasa eso, siempre pasa eso. Yo sé que a Jaime, por ejemplo, le gusta mucho Star Trek y a mí también, porque muchos años antes, también como en los años 60, anticipó una serie de cosas con una profundidad, desde luego, distinta a la de la película que tú hablas, Nico, que luego la ciencia empezó a tratar de explicar y explicó. Pero yo creo que la ciencia, híjole, a ver si lo puedo expresar bien y ya me callo, que la ciencia es como la consecuencia de lo que ya sabíamos intuitivamente, pero que de pronto brota como algo que podemos sistematizar y entender mejor. Pero en el fondo, los sentimientos, la imaginación, la aproximación literaria es, digamos, está más allá de la ciencia. No sé si lo expresé bien, no sé, Lo Jaime. expresaste espléndidamente. Estamos en un universo alterno en el que tú defiendes la literatura y yo la ciencia, o sea que sí ha de haber muchas realidades paralelas. No, fíjate que no, yo creo que es que pues
Es lo mismo. A ver, Jaime, ¿cómo la ves? Justo yo quería decir eso antes de dejar hablar a Jaime. A ver, yo creo que los seres humanos nos hacemos muchas preguntas para las que no tenemos respuesta. Es un lugar comunazo lo que acabo de decir. Y yo creo que la literatura, entendiendo el cine como parte de la literatura y la ciencia, pues son nuestros muy torpes intentos y fallidos siempre de tratar de entenderlo. Yo creo que la literatura da amplitud, pero no da precisión. Es decir, pues claro, como el límite es la imaginación y la inteligencia, pues uno se puede plantear todas las preguntas y hacer todas las hipótesis a través de la literatura, pero nunca van a ser precisas. Yo creo que la ciencia tiene menos amplitud, es decir, pues se estudia un objeto determinado, procurando probar una hipótesis determinada, pero da una precisión que resulta, pues no solo mucho más tranquilizadora, sino más útil. Así lo vería yo. Creo que no me expliqué bien, pero a ver, que hable Jaime y luego sigo yo. Jaime. A ver, mi primera contacto con Alain Resnais fue en Hiroshima, mi amor, que es una película muy cercana al Último Año en Marienbad. No me acuerdo si es antes o después, pero es muy cercana. 2 años antes. Con un guión extraordinario de Marguerite Duras, o sea, es un guión extraordinario. Hiroshima, mi amor, es a veces historia y a veces documental. Es una película que les recomiendo muchísimo. A mí me deslumbró, la vi y dije, wow, esta película es de otro nivel. Y bueno, después me enteré que pues, él es también hábil para los documentales. Hizo un documental que yo vi sobre los trozos de películas que habían encontrado de los nazis. Entonces él las rearmó y es impresionante. Eso lo vi en Ciencias Políticas y la verdad es que dije, este hombre es muy hábil para contar historias que de alguna manera tienen vasos comunicantes con la realidad. Luego vi La Guerra ha Terminado con un guión de Jorge Semprún, que después sería ministro de Cultura en España, curiosamente. La Guerra ha Terminado sobre un documento de Francisco Franco del 39, donde decreta que la guerra ha terminado. Es toda una reflexión. Aquí es importante porque llega un momento en la vida de todo militante de lo que sea, de derechas, de izquierdas, de lo que sea, que se cuestiona, que dice, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y en La Guerra ha Terminado, el protagonista se cuestiona su militancia, digamos. Luego vi Providence, que es a Resnais le gusta mucho pues estos ambientes ambiguos, misteriosos, que transgreden las realidades. Tiene varias. Providence es esta. El guión es de David Mercer, que me impresionó también el guión, pero además las actuaciones, me quedaron muy claras las actuaciones. Un John Gielgud, un Dirk Bogarde, que es un cerdo como persona, pero es un extraordinario actor, y una Ellen Burstyn, que está muy bien en su papel. También se las recomiendo, no me acuerdo de qué año, pero es ya mucho más reciente. Y la última que vi, que es una película que no les recomiendo, están deprimidos, que se llama Asuntos Privados en Lugares Públicos. Pues es el encuentro de 6 amigos en un lugar público que relatan sus vidas. Pero bueno, regreso a El Último Año en Marienbad. A mí me gustó mucho la película, pero sí es lo que voy a decir va a sonar como un disparo en catedral, pero es un refrito de un capítulo de Dimensión Desconocida. Sí, porque en efecto, hay un capítulo del 59. Yo cuando vi El Último Año en Marienbad dije, caray, esto me suena conocido. Y después vi que en efecto había un capítulo de Dimensión Desconocida previo, bromeo pues, pero el capítulo de Dimensión Desconocida es alucinante porque llega un hombre invitado a una fiesta, a una reunión, y entonces lo pasan a la biblioteca mientras espera a la señora de la casa. Entonces está en la biblioteca y pues de repente hay una chica ahí que lo conoce y entonces como que hacen clic, etcétera. Y de repente este hombre voltea y ya no está la chica. Dice, pues se fue. Cuando llega la señora de la casa le pregunta
Oiga, y esta chica, ¿de quién era? No, pues quién sabe usted de quién está hablando. Y luego llega la chica, en fin, resulta que siempre juega con la idea de que la conoce o no la conoce, de que vivió con ella cosas o no las vivió. Entonces yo dije, miren, ya fuera de broma, era el ambiente de la época. Sobre la discusión que tenía Teresa, pues miren, pues yo siempre he creído que la ciencia y la literatura tienen vasos comunicantes de ida y de regreso. O sea, es difícil. Por supuesto, la imaginación no tiene límites y no necesita pues, hacer mediciones, naves espaciales. La imaginación es la imaginación. Decía un premio Nobel, que no recuerdo quién es, un premio Nobel de física, una cosa que siempre he dicho, que estoy completamente de acuerdo. Decía él, un científico que no lee literatura, yo podría decir un científico y un psicólogo que no lee literatura, no entiende nada. No entiende nada. ¿Por qué? Porque, decía él, dice, la ciencia, nosotros tenemos que caminar por el sendero de la ciencia, pero la literatura nos sugiere, nos estimula, etcétera. Y se me hizo muy buena frase y la creo completamente. Creo que sí, la ciencia es pues un camino, pero es un camino que necesita pues vasos comunicantes con la imaginación. Y la imaginación es el cine, la pintura, la música. Yo estoy leyendo algunos libros sobre la música y déjame decirles, libros de ciencia, no libros de fantasía. Y muchos han llegado a la conclusión de que qué demonios es la música. O sea, ¿cómo logramos pasar el lenguaje de música a sensaciones, intenciones, estimulaciones, etcétera? Y eso nos pasa mucho. Entonces, a mí no me preocupa si primero fue el huevo o dimensión desconocida. Eso no me preocupa. A mí me parece que esa discusión pues ya debemos tirarla a la basura. Cuando en los años 50 un físico ruso, que para variar no recuerdo el nombre, dice, oigan, y si no solamente hubo un universo, sino muchos universos paralelos, pues todo el mundo le dijo, oye, maestro, estás tirado. Pero ahora la física lo toma como una opción, como una posibilidad que nunca se ha confirmado, por supuesto. Pero ya la literatura de ciencia ficción, que estuvo en su apogeo desde los 30s, 40s y sobre todo en los 50s, pues ya habían tomado el tema. Y claro, cuando un físico ruso dice esto, bueno, pues se desborda y hay miles de historias sobre eso. Pero bueno, yo tengo la impresión de que el gran mérito de Resnais, y de verdad les voy a decir una cosa, es un director olvidado, aquí, por lo menos aquí en México, que a lo mejor valdría la pena que ustedes se fueran de picnic con él un día, es decir, vean, armen su picnic frente a la televisión y vean un par de películas. Yo le recomiendo esta que recomendó Nicolás, y le recomiendo Providence. O sea, vean esas dos películas y díganme si no estamos ante, pues, una especie de dimensión desconocida plus. En fin. No, yo sí quiero tomar esa provocación, aunque Jaime ya no quiera tener la discusión. A ver, yo creo que no fue primero el año pasado en Marienbad ni la Dimensión Desconocida. Yo creo que primero fueron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, y eso lo reconocen Hopkins y Resnais. Es decir, Hopkins y reconoce que en gran medida la premisa del año pasado en Marienbad se la dio la Invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que es una de las grandes novelas, pues si quieren, de ciencia ficción, que explora los universos paralelos, que explora la memoria. Yo creo que sí, en Borges y en el mal reconocido y reducido siempre hermano menor Bioy, había ya muchas de las premisas que exploraron tanto la Dimensión Desconocida como el año pasado en Marienbad. A mí me gusta mucho la Dimensión Desconocida y creo que tiene razón Jaime, pero creo que antes están Borges y Bioy. Bueno, yo voy a decir una cosa que espero que no suene muy mamona, pero creo que ninguno de los dos ha tocado el punto central. Esta discusión sobre por qué tomar una decisión lo cambia todo, yo la primera vez que lo leí
fue en Goethe. Cuando cuando Goethe escribe Fausto, un poco lo que tiene en mente, les digo porque tuve que preparar, Nicolás lo sabe, una larga conferencia con Arreola sobre el Fausto de Goethe, Fausto y Margarita, su galana. Y a mí la primera vez, yo que Jaime me echa la pedrada y tiene razón de que no me gusta leer literatura, novelas o cosas así, más que de ciencia ficción, pero cuando tuve que meterme en ese mundo, fue la primera vez que entendí eso de que cada milímetro de nuestro accionar con el mundo, cada pequeña decisión que tomamos, si tomamos un café en lugar de un té o si salimos un minuto antes o un minuto después, o sea, cada decisión, por pequeña que sea, nos lleva a otra cosa, ¿sí? Y tú vas desechando, no por voluntad, sino en esta realidad que nos toca estar, como que tú vas eliminando posibilidades y a lo mejor si hubiera seguido uno de los senderos otros, pues la realidad ahorita sería otra. Pero yo eso lo entendí leyendo a Fausto y leyendo a Goethe. O sea, creo que ahí está, no es Borges, no es Bioy Casares, no es Bioy Casares, no es la dimensión desconocida o Casares o como se llame, no es la dimensión desconocida, no es la película que hoy nos trae Nico, que se me antoja, yo no la he visto, sino creo que es algo, insisto en mi idea que no fue valorada, de que en el fondo todo ya pasó. Es que esa división que tenemos entre pasado, presente y futuro, yo creo que es una cosa absurda. Entonces, lo que tenemos, para citar una autora que le gusta tanto a Jaime, son recuerdos del porvenir. Y entonces, el que escribe literatura tiene un recuerdo del porvenir porque es como una antena que logra captar parte de lo que ya pasó. Pero luego vienen los científicos siempre más atrasados, y en eso coincido tanto con Nicolás como con Jaime, vienen los científicos más atrasados, y a partir de esa idea que tiene esta antena, que es el escritor, el que tiene imaginación, el que crea, es cuando se comienza a probar que eso realmente puede ser explicado, vamos a ponerlo así. No que es real, porque yo creo que cada una de las alternativas es real. En fin, en fin, no me hagan mucho caso, pero no, sí, está buenísima la discusión. Sí, pero yo creo eso. Yo no creo que hay pasado. Yo quisiera decir algo sobre eso. A ver, no, si vamos a eso de la literatura, pues ya, muchas de las tragedias griegas, pues juegan con la idea de no debes hacer esto porque entonces va a pasar esto, y resulta que tratando de evitar que eso pase, pues agarras y pasa. Edipo es perdón, claro, que traiga yo un lugar común tan visible, pero Edipo huye de la profecía que le dicen que va a matar a su padre, se va a casar con su madre, exactamente para que los dioses lo cieguen. Es decir, los universos alternos, la idea, no expresadas así como universos alternos, pero la idea de que hay ciertas decisiones que te pueden llevar por un camino o por otro, o por otro, todas. O por otro, ya está, es consustancial. Bueno, Las Mil y Una Noches tiene muchos de los cuentos. Yo me chuté todos los 3 tomos, yo lo tenía en 3 tomos. Me chuté Las Mil y Una Noches, que es una obra portentosa. Cuando estaba en la época, yo tengo que leer todos estos librotes así largotes. Y entonces, esta de Las Mil y Una Noches, hay historia. O sea, tú dices, te va a llegar la muerte, y entonces lo que hace el tipo es, pues se va a otro lado y ahí lo encuentra la muerte, ¿no? En fin, y creo que Cortázar en Rayuela, que es su novela más rescatable, dice, a pesar de que a mí me gustan mucho los cuentos de Cortázar, creo que como novelista no es nada bueno,
Los premios es infame, 62 modelo para el mar. El libro de Manuel... Si un tal Lucas es una novela, es una gran novela. ¿Mandé? Si un tal Lucas es una novela, es una gran novela. No, no es una novela. Entonces... ¿Qué es una novela? Pelémonos. Bueno, digamos que está catalogada como un cuento, como otros muchos. A ver, Cortázar jugaba mucho con las decisiones que te cambian. Hay una parte que a mí me da risa en Rayuela, porque dice, si tú decides estudiar literatura, pues no escoges agricultura. Si tú decides estudiar esto, entonces dice tura de turas. O sea, hay una decisión que tú tomas y esa decisión te lleva por un camino. Pues sí. En fin, la literatura está llena de qué hubiera pasado si, o sea, esa es la gran pregunta. ¿Qué hubiera pasado si, o sea, en lugar de hacer esto, en lugar de casarme con fulana, en lugar de estudiar sultana cosa, en lugar de, etcétera? Y ahí todos nos hemos... la literatura tiene miles de ejemplos en donde dice un tipo que se encuentra en un café, estoy citando una película de memoria, no me pregunten cuál, es francesa, un tipo se encuentra en el café a una mujer que era su novia, y entonces cuando deja de verla dice, ¿por qué rompí con ella? Dice, pues, ¿qué hubiera pasado si yo me caso con ella en lugar de con la que me casé? Yo vi esa película, es buenísima. Sí, y pero empieza no me acuerdo empieza la historia sí, como si se hubiera casado con ella. Sí. ¿Sí? Bueno, y para volver a tus ejemplos chuscos, Jaime, ¿Cómo chuscos? voy a hablar de una película que seguro Nico no vio, que es con Nicolas Cage y Téa Leoni. ¿Se acuerdan de esta película? Sí, la del papá y la Navidad, es una cosa como del cuento de Navidad. Esta película, que es una película así como la referencia genial de La Dimensión Desconocida, es una película, creo que es Nicolas Cage, que él es un ejecutivo de finanzas. La conozco, se llama Padre de Familia. No se llama Padre de Familia. ¿Cómo se llama? No, Padre de Familia es una caricatura de porno soft. No, se llama Hombre de Familia. También se llama Padre de Familia. Se llama Family Man. Exacto, Hombre de Familia. Sí, Family Man. Ok, hombre. Y entonces él es un alto ejecutivo. Cierren los audios, por favor, de finanzas. Y de pronto dice, híjole, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera hecho esto, sino si me hubiera casado con esta? Y entonces toda la película es eso, y cómo trata de recuperar el camino que no es cierto, Teresa. No es cierto. No, déjame contarte, no, ni siquiera. Él nunca se pregunta qué hubiera pasado si se hubiera... llega un ángel. Nunca. Y tú estás suponiendo que es un ángel, ¿eh? También estás suponiendo. Bueno. No, a ver, él es un tipo que deja a la novia y después, cuando ya es un alto ejecutivo, le habla la novia, él no toma, sino su secretaria del recado, y él le dice a su jefe, ¿cómo ves esto? Y le dice su jefe, no, a las novias del pasado, ni pelarlas. Y entonces, esa entidad que se encuentra en un asalto, decide darle una lección. Sí, pero él nunca aspira qué hubiera pasado, sí, no, sí, nunca. Sí, tienes razón. Le dan una lección, ya. Bueno, pues ya discutimos el asunto. De eso se va a tratar mi serie también, Nico. Una nota a pie de página antes de que pasemos a tu serie. Para una película de Alain Resnais sobre la importancia de tomar o no una decisión, véase Smoking, No Smoking, que es una película que cuenta la misma historia, pero con la decisión de seguir fumando y con la decisión de dejar de fumar. Y son historias completamente distintas a partir de la mera decisión de seguir fumando o dejar de fumar. Es un peliculón. Smoking, No Smoking también de Alain Resnais. Esa yo la vi. ¿Me escuchan? Es muy bueno. Sí. Hola, ¿me escuchan? A ver, Gaby, sí, Mucho te oímos mejor. lejos, pero te oímos. Sí. Me puse los audífonos, no sé si ayude el sonido. Ayuda muchísimo. Ok, eso que están diciendo en matemáticas tiene un nombre y es interesante. Se llama la paradoja de Lorentz y es un sistema de ecuaciones diferenciales que se conoce como el efecto mariposa. Y es básicamente la idea de que en un sistema caótico,
no puedes realmente saber lo que va a pasar. O sea, el más pequeño cambio puede tener un impacto en tu vida. Vas a la derecha, o sea, vas a la farmacia y en vez de ir a la izquierda, vas a la derecha y te mata un carro. Pero si vas hacia el otro lado, no sé, conoces al amor de tu vida. Y sí, o sea, es súper interesante en matemáticas porque puedes ver todos los ejemplos que hay. Y si lo quieren buscar, así se llama la paradoja de Lorentz o el sistema de Lorentz, que es de un matemático que se llama Edward Lorenz, o búsquenlo como el efecto mariposa. Y se llama el efecto mariposa no porque la madre del aleteo de la mariposa cause un huracán en Japón, no, se llama el efecto mariposa porque las ecuaciones, cuando uno las pone, parecen mariposas. O sea, tienen como la forma de una mariposa así. Y es una cosa súper interesante, incluso si no les gustan las matemáticas como a mí, lo van a encontrar súper interesante. Es una gran aportación. Es una gran recomendación, lo leeré. Bueno, pues ¿quién sigue? No, yo primero quiero saber si Gaby viene de un universo en donde es la Carmen la cigarrera o de qué viene vestida. Viene de un universo donde es matemática. Es matemática y cigarrera en Sevilla. Vengo de un universo donde soy bailarina de flamenco, de hecho. Bueno, estaba yo lejos. ¿Por qué? Porque cuando yo era niña había un como estudio de flamenco al lado de donde vivíamos. Y entonces yo siempre veía a las mujeres hacer sus bailecitos de flamenco graciosos. Y siempre dije, voy a tomar clases de flamenco. Y nunca las he tomado. Pero en este universo me volví una famosa bailarina de flamenco. Muy bien. Oye, se te oye muy lejos. ¿No hay manera de que subas el volumen? Pues es que estoy en mis audífonos. Así que no. Ok. Pero está mucho mejor, está mucho más agradable. Mucho mejor. Bueno, pues estuvo buena la plática. Pues a ver, Gaby, ¿le sigues o Jaime? No, Gabriela. No, sí que tú. Voy a intentar arreglar el sonido. Bueno, lo sigo yo. Bueno, yo voy a hablar de una película ligera pero bien hecha. Sí, que todo el mundo seguramente ha visto, pero si ya la vio, vuélvala a ver, porque es una película bien hecha, bonita, no tiene ninguna complicación, aunque si usted se pone a pensar también. A ver, yo decía, ¿qué hubiera pasado si era la pregunta para saber qué camino va uno a seguir o qué puede pasar? Y con esta pregunta abrimos la puerta para universos alternos y las historias diferentes, las historias alternativas, para los viajes al futuro y al pasado, y las paradojas y el riesgo de cambiar el futuro. Aunque usted no lo crea, los físicos discuten seriamente sobre si viajar al pasado es posible o no, o viajar al futuro es posible o no. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Sí? Una de las tesis de lo que son los ovnis es, pues no pueden ser visitantes de otros mundos porque simplemente las distancias son enormes y las diferencias entre las civilizaciones hacen que sean incompatibles. Entonces, ¿cuál es la respuesta de muchos? Aquí la literatura se junta y dice, pues, son viajeros del futuro que tratan de evitar que nos matemos nosotros mismos. En fin, da para lo que quieran. Hay físicos en serio que dicen que aunque se pudiera viajar al pasado, no hay manera de cambiar el pasado, que cualquier cosa que pase va a ser compensada, digamos, en fin. Es una discusión entre científica y sobre todo literaria, para decirlo. Bueno, pues yo voy a hablar de Volver al Futuro, la película de 1985, escrita y dirigida por Robert Zemeckis. En el guión participó también Bob Gale. Robert Zemeckis es hay que decirlo, pues es un director que hace películas bonitas y sin complicaciones, aunque tiene muchas que son excelentes. Tiene una película, creo que la primera película que vi de él es una película con Michael Douglas y Catherine, la grandota rubia, ¿te acuerdas cómo es? Y Danny DeVito, que es tras dos aventureros tras la Esmeralda Perdida. Kathleen Turner. Turner, sí. Sí, entonces esa película pues, es una película de aventuras bien hecha, que combina acción y romance
con una Kathleen Turner que en ese entonces no estaba enferma y era despampanante, y con un Michael Douglas, pues que era un galán en ese momento. Curiosamente se volvieron a encontrar en esta serie que hace Michael Douglas, donde ya es un hombre viejo, un actor viejo, que tiene una escuelita, se encuentra con su ex esposa, que no es otra que Kathleen Turner. Esa serie se la recomiendo mucho, es una serie maravillosa que encara la vejez, cosa que hay mucha gente que trata de evitar, no yo por fortuna. Se llama el método Kominsky. Entonces, pero en fin, esa fue la primera película que yo vi de Robert Zemeckis. Creo que sí fue su primera película. Le dijeron, qué bonita te salió, estuvo muy bien, etc. Y luego su gran éxito fue Regreso al Futuro, en donde fue director y guionista, como yo decía. Bueno, para que tengan una idea de la clase de cine, pues hizo Quién engañó a Robert Rabbit, que pues es una película maravillosa, porque por primera vez vi al Pato Lucas y el Pato Donald juntos tocando el piano, cosa que siempre de niño yo había querido. Luego Regreso al Futuro 2, Regreso al Futuro 3, que pues lo colocan, las películas son muy exitosas, aunque debo decir que Regreso al Futuro 2 es una pésima película. Regreso al Futuro 3 pues regresa un poco por el camino del éxito, ya medio forzado. Es el director de Forrest Gump, que es una película que premian, ¿sí? Es el director de Contact, esta película con Jodie Foster, que basada en un libro de Carl Sagan. Es el director de Náufrago, protagonizada por este hombre, se me fue, el de Forrest Gump, ¿cómo se llama? Actor de Forrest Gump, Tom Hanks. Tom Hanks, también Náufrago. Tiene una película que no gustó mucho, pero a mí me parece una película interesante, 13 fantasmas, El Expreso Polar, Mamá necesita, Marte necesita mamás, en fin, es un director que yo diría es un artesano que sabe hacer cine agradable, cine que termina bien, es de alguna manera, perdón por lo que voy a decir, fue o es del rebaño de Steven Spielberg, ¿sí? Y pues hizo esta película que se llama Regreso al Futuro. Está protagonizada, creo que los actores son muy buenos, Michael J. Fox, que Michael J. Fox es un gran actor canadiense, estadounidense. Ya saben ustedes, él hizo una serie muy famosa que se llama Family Ties, luego hizo esta de Volver al Futuro, luego hizo una película, una serie en donde ya no pudo más por su Parkinson, una serie donde él es el segundo de un alcalde, y luego regresó con mucho esfuerzo ya en papeles más dramáticos. Salió en The Good Wife, salió en Boston Legal, ya como abogado, con un papel. Estuvo haciendo un show durante algunos años y ya en 2020 se retiró definitivamente, diciendo pues, que el Parkinson ya no le permitía. Tiene una fundación. Yo creo que Michael J. Fox es una gran persona, no solamente un buen actor, sino que es un hombre que ha sabido luchar contra la adversidad. Y bueno, pues ahí está eso. La película está con un Christopher Lloyd que es absolutamente fantástico, loco. Él no era la primera opción, querían que fuera John Lithgow, que es impresionantemente bueno, ¿sí? Lea Thompson hace el papel de la mamá de Michael J. Fox. Crispin Glover, que es un actor que poco reconocido, pero Crispin Glover hace el papel de George McFly, el papá de Michael J. Fox, que hace el papel de un nerd tímido y buleado excelente. Y un Thomas Wilson que odias en el papel de Biff, el buleador del pueblo. Bueno, Regreso al Futuro. ¿De qué va Regreso al Futuro? Regreso al Futuro retoma la idea de los viajes espaciales, pero en lugar de ser algo serio, como en otras películas, esta es una película de comedia donde tiene momentos pues, de cierto suspenso. Las habilidades musicales, porque Michael J. Fox era un buen guitarrista, obviamente, ¿sí?
¿Qué pasa? Pues Michael J. Fox, que es Marty McFly, es un estudiante mediocre, es un estudiante de el hijo menor de una familia de 3 hijos, donde el papá sigue siendo bulleado, es apocado, es tímido. La mamá es una mujer gorda, descuidada y alcohólica. Sus hermanos son unos fracasados. Él mismo pues, ve con espanto cómo es su familia y dice, ¿qué pasa? Él tiene una novia bonita y trata de escapar de esa realidad, pero las cosas no le salen bien. Es amigo de una forma en que no entendemos nunca de un inventor loco, ¿sí? Que está protagonizado, yo decía, por Christopher Lloyd. Es amigo de un profesor que está loco y que inventa una máquina del tiempo en la figura de un automóvil, del famoso automóvil, que además creo que ya se subastó y pues es un automóvil que costó muchísimo, lograron venderlo. Entonces, bueno, resulta que el doctor, sí, el doctor está experimentando, el doctor Emmett Brown, está experimentando con este auto que al llegar a cierta velocidad salta al pasado o al futuro, según le ponga en el indicador. Esa parte la toma de La máquina del tiempo, la película pues de los 60s, en donde había una especie de tablero en donde uno podía ajustar el día, el mes y el año en el que se iba. No los segundos, creo que no los segundos, pero bueno. Entonces resulta que se encuentra con el doctor Brown, Marty McFly. El doctor está a punto de viajar al pasado, al futuro, pero pues para viajar necesitaba plutonio, y el plutonio se los había robado a unos terroristas libaneses. Fíjense cómo son las cosas. En aquel entonces, hacer películas donde aparecían los robos de plutonio y los terroristas libaneses, dije pobres libaneses, donde aparecían los terroristas libios o de cualquier nacionalidad, pues no pasaba nada porque no había ocurrido todavía todo lo que pasó después en 2001, aunque ya habían secuestrado aviones, pero bueno, digamos. Entonces le roba plutonio y los terroristas lo encuentran, le disparan al pecho, cae el doctor Brown y Marty McFly, tratando de huir, se mete al carro, ¿sí? Y sin querer, para tratar de escapar, viaja al pasado, exactamente a 1955, el año en que sus padres debían conocerse y emparejarse. Pero resulta que por azares del destino, su madre, en lugar de enamorarse del apocado George McFly, pues se enamora de él, ¿sí? Y como sus calzones decían Calvin Klein, suponen que él se llama Calvin Klein, ¿sí? Entonces, en fin. Y entonces se encuentra a buscar cómo regresar a 1985. Y va con el doctor Brown de aquella época, le cuenta las cosas y el doctor Brown le dice, pues vamos a ver, pero no tenemos plutonio nosotros, vamos a tener que utilizar un rayo. Entonces Marty McFly le dice, es que yo sé cuándo va a caer un rayo, que fue el que paralizó al reloj del pueblo, porque todo ocurre en un pueblo. Entonces dice, bueno, pues ya sabemos, pues vamos a arreglar. Pero resulta, y aquí viene la cuestión de la paradoja temporal, resulta que al haber hecho que su madre se enamore de él y no de su padre, George McFly, lo que provoca es que el futuro empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a cambiar. Esta es una idea que ha sucedido en muchas películas. Hay una película, no recuerdo su nombre, basada en un cuento de Ray Bradbury sobre que pisan a una mariposa en un viaje al pasado y todo cambia en el futuro, llegan a un futuro diferente. Pero, se llama La Quinta Ola. No se llama así. Entonces, regresamos. ¿Mandé? Sí, que pisan una mariposa y entonces empieza un cambio. La Quinta Ola es una película de invasión extraterrestre. No. Pero bueno, entonces,
Sigo. Entonces, regresa, le dice el doctor Brown, pues antes de irte tienes que hacer que tu madre se enamore de tu padre, porque si no, tú no vas a existir. Y bueno, pues hace una serie de cosas, se enfrenta a Biff, el buleador de su padre, y pues casi violador de su madre. Y al final, sin querer, George McFly se arma de valor para enfrentarse y derrotar a Biff, el gran buleador del pueblo, y bueno, pues lo derrota, y George McFly toma valor para poder declararle a su novia que pues estaba enamorado de ella. Entonces la mamá y el papá se encuentran nuevamente. Hay una parte de la película donde Marty McFly, es decir, Michael J. Fox, interpreta la guitarra. Y esa parte se supone que toca una banda de Marvin Berry, el supuesto primo de Chuck Berry. Y bueno, toca una canción de Chuck Berry, por cierto, Marty McFly, toca la guitarra, les encanta a todos, le encanta la banda, y Marvin le dice a su primo Chuck, estabas buscando un ritmo, este es el ritmo. Un poco irreverente, como diciendo, fue un blanco el que inventó tu ritmo, cosa que pues no fue así, por supuesto. Y al final se dan cuenta de que pues ya todo anda bien. Regresa y está a punto de no regresar a tiempo para la caída del rayo. El doctor Emmett Brown, de 1955, lo sube al carro, arranca y logra regresar a 1985. Qué lejos se ve 1985. ¿Sí? En la película de 1985 se sugiere una serie de cosas que ahorita retomo. Regresa Marty McFly a su casa, pero resulta que lo que hizo logró cambiar su realidad y, por supuesto, tratándose de CMX, pues no podía ser una realidad peor, tenía que ser una realidad mejor. Y la realidad mejor es que su papá es un exitoso novelista, su mamá es una esbelta y guapa, pues cuarentona, su hermano es un exitoso ejecutivo de un banco y su hermana pues también tiene un buen trabajo y tiene muchos novios. Entonces, en fin, curioso la concepción de lo que era el éxito. Pero bueno, y él resulta que pues sus papás le regalan una camioneta enorme para que vaya con su novia a acampar al lago. Biff, ¿qué pasa con el buleador Biff? Bueno, pues que en esta nueva realidad de 1985, pues es un tipo mediocre que se dedica pues a pulir el auto de un BMW, según recuerdo, del señor George McFly, y ahí se da cuenta él de que regresó a una realidad. Pero cuando están a punto de salir al lago, llega el doctor Brown a bordo de su auto y le dice, tienes que venir conmigo porque va a pasar algo que te involucra. Y dice, ¿qué va a pasar? Dice, bueno, a ti no, a los hijos de los dos, y tienen que regresar conmigo. Y bueno, pues dicen, pues vamos a regresar contigo. Y ahí termina, es una película que desde ese momento anuncia la Viaje al Futuro 2, que es una pésima película, muy interesante, con los saltos del tiempo, ¿sí? Y luego viene Volver al Futuro 3. Yo creo que si uno ve Volver al Futuro, es una película redonda, puede uno prescindir de las otras dos. A mí me gustaron las tres, aunque en mayor medida la uno. Si ya la vio y quiere ver una película bien hecha, de un buen artesano, sin complicaciones, con un reparto muy bueno, que de todas maneras toma paradojas temporales, vidas alternativas y todo lo demás, regrese a ver Volver al Futuro, porque es una gran película sin mayores pretensiones, pero es una película que curiosamente está considerada como fíjense lo que son las cosas, el AFI, esta institución
que registra las mejores películas, el American Film Institute, dice que es la 10ª mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Y cuando hablaron, por cierto que la menciona en un momento Ronald Reagan, en uno de sus discursos, cuando hablan de cómo se creó la película, que fue una película muy exitosa desde el punto de vista de la taquilla, pues el propio Zemeckis y los demás pues reconocen que la película pues es una mezcla, ahí sí, por lo menos a diferencia de Alan Resnick, que no lo reconoció, este sí reconoce que tiene gran influencia de la dimensión desconocida, ¿sí? Él dice, sí, yo sí lo reconozco. Y entonces, pero bueno, dice eso, que también, por cierto, dice, los cuentos de DC Comics me influyeron mucho y, por supuesto, la película, La máquina del tiempo. Entonces, lo que dicen es, pues sí, agarramos todo esto, escribimos el guión y esto fue lo que resultó. Pero además, basado también en un cuento de niñez, no me acuerdo si de Zemeckis o de Spielberg o de alguno de ellos, pero en un cuento de niñez. Y bueno, pues este es el resultado, me parece un buen resultado, una película pues que ya saben que ha sido considerada como la 10ª película mejor de ciencia ficción. Es recomendable, es reconfortante, ¿sí? Y ya,